Siempre será un fuerte de diseño y diáspora el tema de salud, porque todavía el diseño puede aportar mucho a la salud, porque puede aportar desde sus diferentes disciplinas, diseño textil, industrial, gráfico, de interacción, de experiencia, de servicios y por supuesto desde la investigación en diseño. Cuando pensamos nuevos procesos, en nuevas experiencias para los pacientes o cuando pensamos políticas públicas, necesitamos investigar para poder definir nuestra intervención. Y hay un tipo de investigación que hacemos los diseñadores, investigación en diseño, o design research en inglés. Investigamos a partir de nuestras propuestas de diseño, usándolas como herramientas de investigación y como manera de resolver problemas complejos. En la charla de hoy vamos a escuchar a un diseñador e investigador, Hernán Leu, que trabaja en un hospital. Él lidera el equipo de experiencia de pacientes del Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona. Muchos, cuando piensan en el rol de un diseñador en un hospital, lo relacionan con la informática en salud o los procesos de digitalización. Si no, se piensa en un diseñador dentro del área de comunicación para desarrollar efectivamente los materiales que apoyen la interacción con los pacientes. Creo que esta entrevista puede abrir puertas y pensar en nuevos roles para los y las diseñadoras en el ámbito de salud hospitalaria. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Hernán Leu, soy de la Patagonia, soy argentino, pero hace 22 años que vivo en Barcelona, así que ya me considero medio catalán, medio argentino. De formación empecé estudiando comunicación social, me licencié en publicidad y relaciones públicas, después por hobby empecé a estudiar antropología, al final me encariñé y acabé haciendo un máster. Estuve a punto de hacer un doctorado en Australia, pero llegó la pandemia y al final, digamos que hace casi 10 años, empecé a trabajar como antropólogo en una consultora de innovación. Y a partir de ahí, bueno, fui navegando por temas de innovación, temas de negocio, cosas totalmente alejadas a lo que había aprendido en la academia. Fue como un máster avanzado y luego me especialicé en temas de finanzas y sobre todo de finanzas de la gente mayor, sobre todo cuando se jubilan, ¿no? Y el proceso de decisiones de las finanzas en las personas mayores. Y hace muy poco, retomando un poco trabajos que había hecho en la consultora, pues me salió la oportunidad de venir a trabajar al Hospital Sant Joan de Déu, que es un hospital materno-infantil de aquí de Barcelona y uno de los más grandes de Europa. O sea que es un hospital donde van solamente chicos y madres. Sí, chicos y madres. Hasta los 18 años más o menos, y además es un hospital súper especializado, con lo cual tratan, digamos, los casos más difíciles, ¿no? Lo que llamamos enfermedades raras, cáncer, o sea, las cosas más duras que les pueden pasar a los niños, pues vienen aquí, digamos, como hospital de referencia. El 30% creo que vienen de otros países. O sea, ¿y van de otros países? O sea, como de otros países de Europa, ¿tienen algún tipo de colaboración entre los países europeos? Sí, y porque muchas veces incluso los tratamientos no se realizan en sus países, o porque incluso es más económico aquí que en los países de donde vengan, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí actualmente hay creo que 20 niños que son de Ucrania y estaban tratados aquí, y porque la posibilidad que tenían de hacer estos tratamientos súper avanzados, pues lo podían conseguir aquí, no en su país de origen, ¿no? Antes de la guerra, ¿eh? O sea que también tienen departamentos, o sea, que los servicios, cuando me cuentes un poco qué tipo de cosas diseñan, también, o sea, tienen que ver con acoger a estas personas, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. De hecho, hay toda una unidad, digamos, de pacientes internacionales, porque al final las necesidades son totalmente diferentes, ¿no? A nivel de casi de mediación cultural, temas de idioma, temas de cómo entienden la enfermedad y los tratamientos y cómo, ¿no? Y las necesidades que son diferentes a alguien que vive aquí en Barcelona, ¿no? ¿Y vos en qué unidad estás?
Yo estoy en una unidad que llaman experiencia de paciente, ¿vale? Técnicamente podríamos decir que es experiencia de usuario, porque no solo tratamos con pacientes, sino también con las familias, con cuidadores, con los mismos profesionales del hospital y con otros agentes que están implicados, ¿no? Cuando hablamos de temas de salud, pero muchas veces nos vamos a dimensiones que sobresalen, ¿no? La parte es simplemente asistencial, pero bueno, el equipo, digamos, se llama el Departamento de Experiencia de Pacientes. Y yo hace 4 meses, digamos, que he aterrizado aquí, con lo cual estoy arrancando y estoy conociendo toda la organización, que es increíble, y súper contento también de la experiencia. Y te voy a hacer una pregunta muy aburrida. ¿Cuál es tu título? O sea, ¿a título de qué te contratan? Vení, innová con nosotros. O sea, ¿cómo es? El título del puesto es técnico superior en experiencia de paciente. ¿Vale? Creo que no existe como tal, no se puede estudiar, ¿no? Y bueno, creo que no debe haber ningún título, No, 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 por ¿no? eso De me daba, estudio. justamente por eso Sí, me daba curiosidad. Y vos, adentro de tu rol, estás diseñando una escuela de salud. ¿Entendí bien? exacto. Exacto. Uno de los proyectos, ¿no? Cuando, Sí. cuando yo he entrado, digamos, había una lista de proyectos porque hay muchas necesidades. O sea, lo que me he encontrado aquí es que hay mucha gente implicada y motivada para tirar adelante proyectos en paralelo, o sea, que es maravilloso porque la motivación, ¿no? O sea, lo difícil es poner un freno, seguramente, a la mayoría de proyectos que hay como mínimo planteados. Y uno de los proyectos que nos han encomendado es diseñar una escuela de salud. ¿No? Y estamos trabajando con lo que es el equipo de capacitación del hospital. Digamos, técnicamente la escuela de salud quiere ayudar a empoderar a pacientes y familias en la gestión de las enfermedades. Estamos hablando, digamos, de enfermedades raras, crónicas complejas, ¿no? La mayoría de enfermedades raras que hay en el mundo, que son aquellas donde la prevalencia es muy baja, hay muy pocos pacientes en relación a la cantidad de niños, se da, digamos, en pediatría, ¿no? En los niños más pequeños, ¿no? Es donde aparece, digamos, enfermedades donde hay poco conocimiento, hay pocos tratamientos. Entonces, ahí las familias se encuentran muchas veces casi solos en el mundo, ¿no? Entonces, el objetivo, digamos, de la escuela es diseñar productos formativos para poder ayudar a empoderar a estas familias, ¿no? Y cuando hablamos de empoderar, que puede ser un concepto que suena muy bien, pero que hay que bajarlo, hay que aterrizarlo, ¿no? Nosotros como mínimo lo identificamos en actividades de conocimiento, de información, de habilidades, de aprender, ¿no? A hacer curas o a hacer determinadas acciones que hacen que puedan gestionar esa enfermedad, ya estén en el hospital o estén en su casa, ¿no? Y también en los procesos de toma de decisión, ¿no? También es cómo las familias y pacientes pueden participar de alguna manera en esos procesos de toma de decisión, porque muchas veces las decisiones son tremendamente difíciles, ¿no? Tiene que ver con determinados tratamientos en enfermedades evolutivas que pueden hacer mejorar la calidad de vida del paciente, pero muchas veces también puede ser que no lo superen, ¿no? Tipo trasplantes, etcétera, ¿no? Y además hay tratamientos que son muy innovadores que también, bueno, que en esa toma de decisiones, digamos, hay muchos elementos que hacen que sea muy compleja, ¿no? Para estas familias. Y hay una cuarta pata que hace que de alguna manera la escuela pueda ser sostenible, que es la capacidad que pueden tener los mismos pacientes y familias en transmitir este conocimiento y estas habilidades a otras familias con problemáticas similares. O ¿Vale? sea, como de alguna manera armar una comunidad de pares. Claro, ¿Entendí? exacto. Sí, O sí. sea, ¿cómo hacemos que esta comunidad se enseñe a sí misma? Así misma, claro. ¿Qué pasa? Que en las enfermedades minoritarias, para dar unos datos, digamos, de contexto, ¿no? O sea, nosotros ahora actualmente en el hospital hay 15.000 niños diagnosticados con una enfermedad rara, ¿vale? De los 15.000 estamos hablando de 1.000 enfermedades diferentes, ¿vale? Y cada enfermedad, digamos, está categorizada de una manera más o menos arbitraria porque podría estar en un lado o en otro. O sea, más o menos ha habido ahora a nivel europeo cierto proceso de ordenarlas, ¿no? Porque así puedan ir conectando ese conocimiento, incluso a las familias también, entender un poco en dónde están, ¿no? Porque nos ha pasado de conocer familias o pacientes que tenían una patología, digamos, que solo la encontrabas en uno, dos, tres casos a nivel España y pocos casos más o 10 casos a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro,
para encontrar esas similitudes es muy difícil, digamos, tirar adelante, ¿no? Te encuentras un poco con esta sensación de que estás muy solo en el mundo, ¿no? Entonces, un poco en la escuela lo que busca y lo que buscamos es identificar necesidades comunes de empoderamiento. ¿Qué cosas hacen que dentro de esos niños o niñas que tienen eh, enfermedades totalmente diferentes unas de las otras, podamos encontrar ciertos aspectos, ¿no?, que les ayuden a poder autocuidarse y autocurarse sin que tenga que ser la misma patología, ¿no? Incluso las mismas asociaciones al final se van agrupando en función de la patología, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos intentando es buscar cierta transversalidad, ¿no?, entre casos totalmente diferentes, ¿no?, totalmente diversos, ¿no?, de patologías, de enfermedades genéticas o neurológicas o relacionadas con cáncer. La mayoría de cáncer, de casos de oncología de los niños son enfermedades raras porque son poco conocidas. Pero decime, una de las cosas que ustedes hacen es esto de crear una comunidad de pares, ¿cierto? Y de alguna manera el personal de salud tiene como diferentes roles adentro de esa comunidad. ¿Cómo se arma esto? ¿Cómo se diseña eso? Ahora estamos más sobre todo en la parte conceptual, ¿eh? O sea, entender, digamos, cuáles serán los roles de cada uno de los, ¿no?, de los usuarios, digamos, de esta escuela de salud. Y una de las hipótesis de entrada, digamos, que tenemos que entender si funciona es realmente si hay necesidades comunes de empoderamiento. De hecho, partimos de 4 hipótesis casi de salida, ¿no? Que es, una es si hay necesidades comunes entre casos totalmente diferentes de enfermedad, de niños que incluso de evoluciones que son diferentes o de edades, ¿no? No es lo mismo cuando acaban de nacer y ya saben, ¿no?, que genéticamente tienen una enfermedad concreta, como alguien que ya lleva 10 15 años con esa enfermedad y ha ido viendo esa evolución. Y entonces, bueno, queremos identificar realmente cuáles son estas necesidades y también entender si estas son realmente las más importantes en su gestión del día a día, ¿no? Aquí al final hay detrás, digamos, hay una cuestión que es muchos de estos niños van a estar hospitalizados mucho tiempo aquí y es ver hasta qué punto, digamos, con cierto aprendizaje y cierto empoderamiento de estas familias son capaces de poder gestionar parte de estas enfermedades en casa, ¿no? O en espacios intermedios, que no tenga que ser una hospitalización durante muchos días, porque al final eso hace que los niños, digamos, no, la experiencia realmente sea mucho más dura, ¿no? Entonces, bueno, Espacios intermedios, que es una escuela, un centro cultural, un centro de barrio, esas cosas. no, es como si fueran centros sociosanitarios que puedes ir durante el día o que puedes ir unos días, pero más dedicados a casi al aprendizaje o a determinadas curas que no puedes hacer en casa, pero que, ¿sabes? Pero que ya no directamente no estás en una habitación de un hospital durante semanas o durante meses, ¿no? Entonces, bueno, es ir viendo, digamos, qué posibilidades hay de poder hacer un poco más llevadero, digamos, ¿no?, esa gestión de la enfermedad. Entonces, bueno, a partir de aquí, entender, ¿no?, de si somos capaces de identificar esas necesidades comunes, si somos capaces de entender cuál es la importancia que tienen, ver cuáles son las productos formativos, acciones formativas que podemos llevar a cabo para que realmente tengan un impacto en estas familias y pacientes de entrada. No quiere decir que luego también entre, digamos, asociaciones profesionales también que tengan esa formación en Pero empoderar digamos, o sea, a los ustedes están pacientes. en la fase de investigación y todavía no saben si de esto va a salir, qué sé yo, unas instrucciones para armar unas comunidades, o puede salir un app, o puede salir Exacto, un portal, o puede salir un centro de estos o sea, como que todavía no se sabe cuál puede ser exacto. la Así que hay variedad de algunas, cosas que pueden sí, sí. salir de acá. Incluso hay algunas ideas ya desde el equipo de capacitación, ¿no? En trabajar en una plataforma digital, en unas acciones formativas, en un espacio definido, ¿no?, más físico para hacer acciones de formación, etcétera. Todo esto nos lo llevamos también para ir validando, incluso con las mismas familias, para ver el impacto que tendrían, digamos, en su propio aprendizaje, ¿no? Y para esto tienen también como colaboraciones con diseñadores de otras universidades, o como los que van a implementar todo esto también va a ser el equipo interno de la facultad, o tienen pensadas algunas colaboraciones para que después se pueda implementar todo lo que estas familias necesitan. Aquí, o sea, estamos
tirando, digamos, de equipo interno, ¿eh? Tanto en lo que es la investigación, en el diseño de las acciones, o lo que sería la conceptualización, ¿no? de las acciones, e incluso luego en lo que será un poco el mapa de implementación. La ambición, digamos, de la escuela es que al final trascienda incluso los niños que están en el hospital y pueda impactar en otros niños, digamos, de incluso España o de otros países, porque al final, digamos, cuando hablamos de enfermedades raras, la clave está en poder conectar familias de diferentes países, ¿no? Porque son necesidades, digamos, o son pacientes que hay tan pocos y están tan distribuidos por el mundo que la ambición es un poco ir generando esos pasitos para generar una plataforma mucho más grande, ¿no? Y vos dijiste algo de productos. Cuando dicen productos, ¿se imaginan esto de la plataforma digital o se están imaginando como una serie de productos que salgan de ahí? Porque me pareció como rara la palabra. Sí, bueno, sí, le llamamos productos para ponerle como una cierta unidad, digamos, para poder incluso, la idea es poder ir validando que cada una de estas acciones ¿no? o elementos que creamos realmente los podamos medir de alguna manera su impacto, ¿no? Entender realmente cómo, qué usos se han dado, que se han hecho de ellos, cómo ha impactado realmente en el aprendizaje o en nuevas habilidades de las familias, etcétera, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, por eso le ponemos este nombre más de producto. Suena comercial, digamos, pero a nosotros nos ayuda a entender un poco dónde queremos llegar. Lo que sea que tenga que ser la escuela, digamos, cómo la ordenamos, ¿no? Y cómo ese contenido al final acaba llegando a las familias. Vale. Perfecto. Incluso como itinerarios también, ¿eh? O sea, de decir, claro, como familia, si soy capaz de poder ir marcando un itinerario de aprendizajes, ¿no? Sí. ¿Y cómo están investigando todo esto? Porque tienen a las familias ahí viviendo, como, Claro, aquí una de las ventajas que tenemos es que tenemos dos ventajas. Una es que tenemos muchos pacientes y otra es que los pacientes y las familias tienen una predisposición siempre altísima, ¿no? Yo que vengo del mundo financiero, un elemento que nos costaba mucho era motivar, conseguir digamos, gente, sí. a los clientes a que participen de proyectos de innovación, sobre todo cuando están centrados en ellos mismos, en el usuario, ¿no? Aquí, al contrario, digamos, lo que me encuentro es una motivación increíble en poder ayudar, ¿no? Y entonces, uno de los primeros elementos que hicimos fue un análisis un poco del censo de todos los niños que tenemos con enfermedades raras para poder agrupar, clusterizarlos y poder encontrar, ¿no? Diversidad de casos. Porque al final la primera búsqueda de estas necesidades comunes que tenemos que identificar, pues partíamos un poco de buscar, ¿no? en los extremos, ¿no? Para entender si éramos capaces, ¿no? Alguien que tiene una patología X tenía necesidades de conocimiento similares a alguien que tenía una patología totalmente diferente, otra edad, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo primero que hemos arrancado, digamos, es haciendo este análisis del censo de pacientes y clusterizándolos. A partir de aquí, lo que hemos arrancado es un poco a entrevistar cada una de estas pacientes y familias para entender cómo ha sido su trayecto hasta aquí y cuáles han sido las necesidades, digamos, que han ido teniendo. Algunas que han ido buscando soluciones con el conocimiento que tenían y otra porque ha venido alguien, nos ha ayudado, la asociación o algún profesional, ¿no? Un caso concreto, ¿no? Una familia que nos explicaba, ¿no? Que tienen que hablar con tantos especialistas diferentes que al final ellos han creado su propia historia clínica de la niña, ¿no? Entonces ya han sido ellos los que han traducido un poco todo lo que han vivido y todo lo que ha pasado para que cada vez que tienen que ir a hablar con un especialista totalmente diferente que verá la niña, pues ya lo tienen, no, lo tienen casi como si fuera un diagrama mucho más fácil de... Claro, y son cosas que al final nos encontraremos en muchos más casos, ¿no? Porque al final estas enfermedades raras, claro, tienen problemáticas, digamos, que no están ordenadas como las unidades que tiene un hospital, ¿no? O una especialización, sino que tocan muchas de ellas. Entonces, bueno, las familias al final van ideando y van diseñando soluciones que nosotros creemos que muchas de ellas pueden ser, ¿no? Trasladadas al resto de pacientes y familias, sobre todo las que están en un inicio, ¿no? Cuando diagnostican una enfermedad de este tipo, pues encuentras que, claro, que faltará información, que incluso el profesional que tienes de referencia ni conozca la patología o conozca muy poco. O sea, al final choca mucho, digamos, con lo que nosotros entendemos como un sistema de salud, ¿no? Que es que
tienes una enfermedad más o menos típica y el especialista que te tocas tendrá más conocimiento que tú, ¿no? Entonces nos hemos encontrado casos en los que la familia tiene más conocimiento que el profesional en esa patología en concreto. Sí, y bueno, por lo menos acá se habla mucho de el como experto en la experiencia, ¿no? Que el hecho de tener la enfermedad también hace que uno la conozca como muy diferente que el profesional. Correcto. Y entonces es aprovechar esa energía también, porque seguramente cuando hablo de transmisión, digamos, entiendo, ¿no? Esa capacidad, digamos, que pueden tener los pacientes de poder explicar su propia experiencia y que tenga mucho más impacto, que tenga un impacto súper grande en pacientes, en familias que tengan enfermedades similares, ¿no? Y más allá, digamos, de las cuestiones totalmente más científicas o médicas, ¿no? Sino que también otras dimensiones relacionadas con el cuidado, dimensiones sociales, culturales, etcétera, etcétera, que también son parte, ¿no? Tendemos siempre a hablar, ¿no? Y a centralizar la enfermedad en los pacientes y nos olvidamos de otros aspectos que son igual de importantes, ¿no? Entonces, bueno, intentamos atacar también esas dimensiones. Esta entrevista es parte de las listas Diseño y Salud, Antropología y Diseño, España y Diseño e Investigación en Diseño. Cada desafío de los que cuenta Hernán tiene una complejidad enorme. Él diseña para empoderar a los pacientes en la gestión de la enfermedad. Diseñar una escuela de salud es uno de esos desafíos que deleita y abruma. Deleita por todas las posibilidades de explorar que abre y seguramente abruma porque todo tiene un riesgo y sus recursos reducidos. Entonces, al final, no se puede una quedar evaluando miles de posibilidades. Creo que necesitamos más investigación en diseño y en arte que se involucre con estos temas, porque cuando hay complejidad tenemos que estirar los límites de lo posible, ser creativos y animarnos a provocar la imaginación de todos los actores comprometidos en la salud del paciente. Y abrazar la diversidad de actores. No hay como expandir las fronteras de lo posible. Por eso el arte y el diseño tienen mucho para contribuir, y queremos invitarlos. Sigamos escuchando a Hernán, que nos va a contar sobre estas nuevas aperturas en el sector de salud. Vamos a dejar este proyecto que es apasionante, pero quería en esta entrevista también que podamos hablar sobre los hospitales de día de salud mental, porque estuviste trabajando con adolescentes y tengo entendido que esto de la pandemia hizo que la población adolescente haya tenido más problemas de trastorno de conducta alimentaria y depresión. ¿Qué están haciendo con eso? Claro, aquí una de las cosas, otro de los proyectos que ya cuando yo vine ya estaba mínimamente arrancado, era una idea que habían trasladado, creo que de Escocia, que era en vez de centralizar, ¿no? Toda la atención, sobre todo en salud mental, en un espacio como un hospital, ¿no? Que tienes un espacio físico en Barcelona, pues llevarlo, digamos, a la comunidad, con el objetivo de que una vez ayudes a los chicos, digamos, con ciertos trastornos a poder salir adelante, que estén cerca de su entorno, de su escuela, de la familia, que no los aleje, porque después al final lo que interesa realmente es que puedan volver a generar o que puedan mantener sus relaciones de amistad, que puedan mantener sus Sí, que tengan relaciones menos tiempo familiares. hospitalizados al final. Exacto. Y entonces se crearon estos hospitales de día que ya llevan unos cuantos años. Lo que pasa que ahora han ido inaugurando nuevos y querían un poco revisar cómo era el modelo de atención, ¿no? Entonces, bueno, nos pidieron hacer una especie de prospección, ¿no? De cómo estaban los hospitales actuales y sobre todo cómo era la cuestión, digamos, post pandemia o durante la pandemia, O sea, cómo había ustedes tienen impactado. esos hospitales de día ya en Sí, España. Ok. sí, sí. Teníamos y también bueno, justo estaban inaugurando otro, con lo cual también era un poco conejillo de indias de saber cuáles son aquellas acciones que realmente tenemos que mantener y reforzar y cuáles son las que podemos implementar nuevas, porque creemos que también el entorno
el contexto ha cambiado, ¿no? Con la pandemia, al final, el impacto en la salud mental, sobre todo en adolescentes, ha sido muy alto. Nos hemos focalizado, ¿no? Sobre todo en el virus y en el tema de, ¿no? de cuidarnos en aislamiento casi, ¿no? Entre nosotros, y nos hemos olvidado también de cómo mantener esas relaciones sociales ¿no? entre seres humanos. Y la adolescencia, que es esa etapa en la que además necesitas una socialización eh, ¿no? exageradamente más alta, pues bueno, hemos visto casos en los que realmente esos confinamientos y esas maneras, digamos, de atajar el virus, pues impactaban negativamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí también hemos hecho una etapa de research, de investigación, que para nosotros, bueno, como mínimo, claro, yo vengo de antropología, entonces a mí toda la parte más para poder diseñar un modelo de atención o evolucionar este modelo de atención con mejoras, pues parte, digamos, de la idea de entender muy bien qué está pasando y de poner la voz, digamos, del paciente, de las familias, de los profesionales, ir sumando, digamos, todas esas voces para que luego eh, esas posibilidades de diseñar soluciones realmente estén alineadas con esos pacientes que te han dicho qué cosas han funcionado, que no, ¿no? Cuáles podrían llegar a tener más impacto ¿Y esta en su investigación ya la experiencia. hicieron o también Sí, está, ya la esa, hicieron? esa ya está hecha. Sí. Y contame el O sea, final, ¿me lo puedes spoilear? sí, mira, cosas que hemos encontrado, sobre todo en temas de salud mental, todavía hay un tema muy importante con respecto a lo que es el estigma social. O sea, tú, por ejemplo, si te diagnostican una diabetes, tú mañana puedes ir contarlo y todo el mundo lo va a entender y no te van a poner no te van a poner una etiqueta, digamos. Sí, pero decir que uno tiene depresión es más, no sé, porque entre los jóvenes me parece que es más normal hoy en día. Es más, hasta lo ven como un poco cool, como, ah, tengo depresión. Pero depende qué. O sea, Sí, depende quién y realmente si está diagnosticado o no con depresión. O sea, una cosa es decir, uy, estoy deprimido, y otra cosa es una depresión, ¿no? Y entonces nosotros nos hemos encontrado muchos chicos, sobre todo con trastornos de conducta alimentaria, que no lo explican. Pero no lo explican ni en su, más allá, digamos, de la familia, ni a sí mismos. del hogar, digamos. Y entonces aquí habían dos problemáticas. Una era que, por un lado, se diagnosticaban los trastornos mucho más tarde, porque, claro, para las familias, incluso para los colegios, era difícil distinguir qué era normal de la adolescencia y qué eran señales de que aquello no iba bien, ¿no? Y entonces, claro, era como un poco un tema tabú, ¿no? Y luego, cuando ya están en proceso de recuperación, en un tratamiento, etcétera, claro, decir que estás en un hospital o en un hospital de día o que tienes una patología determinada en salud mental es totalmente diferente que cuando es temas de salud más física, ¿no? Entonces, claro, aquí una de las cosas que teníamos que trabajar era cómo hacemos para que no agravemos, digamos, el tema del estigma social desde el mismo hospital que está intentando ayudarte a salir adelante y a poder recuperar un poco tu entorno natural, ¿no? Y entonces ya por el mismo nombre, hospital de día, teníamos conflicto, por la terminología que se utiliza, que a veces es muy técnica y médica, tampoco ayudaba y hace, digamos, que sea mucho más difícil para los chicos normalizar su situación, ¿no? Poder compartirla y poder hacer un intento de vida normal con un trastorno determinado, ¿no? Nos encontramos, sobre todo con estas cuestiones, nos encontramos que hay muy poca información, que hay muy poca prevención, que es muy difícil la sospecha, digamos, de casos que se pueden agravar. Sí que es verdad que ahora últimamente y de manera progresiva ya vemos, ¿no? Deportistas que confiesan, digamos, sus problemas de salud mental y entonces se hacen un poco más populares. Y yo creo que las madres necesitamos muchísima más, o sea, como entender esos límites y entender todo. Yo siento que podría tener muchísima más información de la que tengo para entender lo que le pasa a los niños y las niñas. Exacto, y sobre todo, claro, muchas veces también el tema de la patologización, ¿no? Que rápidamente le ponemos un nombre, ¿no? Y habría que ver los límites también de cómo ese trastorno de repente no se convierte en una etiqueta negativa para siempre, ¿no? Sino que es Sí, no, y el tema de las etiquetas también depende en qué grupos sociales se muevan, ¿no? Los adolescentes, porque por lo menos acá en Finlandia muy abiertamente hablan
depresión aún cuando está diagnosticada, pero también puede ser que sean los amigos de mis hijas y después puede ser que haya un montón de gente que no, o sea, depende dónde se estén moviendo y qué es lo que pase en ese círculo, ¿no? Como a Claro, veces no es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en el campo, o sea, como todas esas cosas también juegan un rol sí, ahí. sí. Aquí nosotros vimos casos, ¿no? De niñas que, claro, que de repente las madres o los padres de las amigas le decían que no se juntara porque igual no le favorecía, ¿no? Entonces, como de alguna manera las iban aislando por tener un trastorno más o menos conocido, ¿no? Una anorexia o un... Entonces, bueno, Sí, como también hay en la adolescencia esta especie de mímesis, ¿no? De conductas, pues entonces, claro, impacta mucho más, ¿no? En esta época el que te etiqueten, ¿no? De una manera u otra. claro. Eso entre una de las cosas que ¿Y hemos encontrado. terminaron Luego, cambiándole el nombre? O sea, ¿qué terminaron haciendo? ¿Hicieron alguna intervención? ahora estamos en pleno proceso de priorización de acciones, de definir cuáles son las que creemos que podemos ir atacando, porque al final trabajar sobre el estigma de salud mental queda muy grande. Entonces, bueno, cuáles son los pequeños pasos que podemos ir haciendo desde los hospitales de día, cómo podemos ir atacando también temas de prevención, ya con un lenguaje mucho más cercano a los mismos jóvenes que al final acaban yendo a los mismos hospitales, ¿no? Con qué participación. Una de las cosas que hemos encontrado también es, ¿no? Como los servicios que se habían montado están pensados para ellos, pero no están pensados desde ellos, ¿no? Entonces, claro, tú cuando te encuentras con adolescentes de 15, 16, 17 años, tienen mucho a decir, ¿no? Y tienen mucho a poder ayudarte a rediseñar esos mismos servicios, ¿no? Entonces, no es lo mismo que aquí cuando tenemos niños de 1, 2, 3 años, que cuando estamos tratando con adolescentes, ¿no? Y entonces aquí un poco como era un hospital pediátrico, pues esto también mantenía una misma línea, digamos, de atención que tenía que ser revisada, ¿no? Ya desde los espacios, de cómo diseñas los espacios para poder tratar estos trastornos, hasta cuál es el rol que tienen que tener ellos en su propia recuperación, ¿no? Entonces, bueno, lo que es la participación de los pacientes en su propio tratamiento es fundamental. Y luego otro aspecto súper importante es el de la participación de la familia, porque muchas veces los problemas vienen derivados ¿no? de la familia, y por más que se resuelva a nivel individual en un hospital de día o en un hospital, ¿no? Este tipo de trastornos, no tiene sentido que luego vuelvan a la familia y aquello al final acabe siendo, digamos, el mismo espacio y el mismo lugar de la problemática que no te ayuda a salir adelante. Entonces, aquí, digamos, la intervención seguramente es comunitaria o difícilmente pueda tener un impacto real en la mejora, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que veíamos era un poco cómo hacemos para crear un espacio terapéutico teniendo en cuenta la familia cuando el sistema de salud no está organizado como tal, ¿no? Y cuando separa por edades y cuando ataca, digamos, más el individuo. Entonces, ¿cómo haces para ir creando estas redes, ¿no? de tratamiento comunitario, y tiene su complejidad, digamos, en el día a día? Y luego también la importancia de los profesionales, que no solo estamos hablando de psicólogos, psiquiatras, sino que tienen que haber trabajadores sociales, educadores sociales, tiene que haber, tienen que mantener, digamos, la educación, ¿no? Si van al hospital de día, significa que no están yendo al colegio, con lo cual, bueno, tienen que, ¿no? De alguna manera no perder un poco la línea ¿no? de escolarización. Y bueno, todo eso, digamos, tiene que coincidir y combinarse para que cada uno de los roles de estos profesionales acabe funcionando y acabe aportando su valor en la recuperación de estos chicos, ¿no? Entonces, bueno, Y decime una cosa, ¿usan herramientas, elementos del diseño para todo esto? Talleres de codiseño, sí, 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 como tormentas de ideas, sí, técnicas sí, sí. De para hecho, priorizarlas, qué sé yo. Hay miles de cosas que se pueden hacer pensando que esto es para mí un proceso de diseño. sí, no, metodológicamente, digamos, incluso decimos que estamos trabajando con design thinking, ¿no? O al menos, ¿no? Esta idea de abrir y cerrar, y luego en las soluciones también volver a abrir para acabar, ¿no? Definiendo soluciones más concretas y conceptualizándolas. Que hay momentos como de apertura donde estás buscando ideas y momentos de resolución.
como esto. correcto. Sí. Aquí sí que lo que hacemos generalmente son talleres de co-creación, tanto con profesionales como con pacientes y familias, que son de alguna manera los que nos ayudan a ir definiendo cuáles son las soluciones que pueden llegar a tener sentido para la definición de problemas que hemos cerrado, ¿no? O sea, al final nosotros partimos de una identificación de insights o de cuáles son los problemas más grandes que tenemos y luego los acabamos definiendo en estos principios de diseño o líneas claves, digamos, en las que tenemos que trabajar. A partir de aquí ya vamos viendo cuáles son las soluciones para cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, como son organizaciones tan grandes, también tenemos que ir trabajando, digamos, con todos los stakeholders, aquellos que van a tomar decisiones que vayan entrando un poco en este juego, ¿no? Porque si no, el diseño a veces se hace complicado cuando los objetivos no son comunes, ¿no? Y tú crees que tienes que tirar por un lado, pero el de al lado no. Y entonces, bueno, intentamos que siempre sea bastante participativo, lo que hace que muchas veces sea más lento, pero que al final llegas a buen puerto, ¿no? Porque también me ha pasado en mi experiencia laboral de tirar adelante proyectos en los que tú ibas muy convencido, pero el resto no, y era un poco frustrante que en algún momento te quedabas solo, aislado, ¿no? Con tus soluciones en la cabeza y si la organización no estaba, ¿no? Por la labor, digamos, no llegaban a ningún lado, ¿no? Sí. Entonces aquí, bueno, cuidamos mucho, digamos, que ese proceso sea bastante consensuado a medida que va avanzando. Y decime una cosa, cuando querés buscar inspiración, ¿qué estás leyendo, qué estás escuchando que tenga que ver con estos temas? Claro, yo soy mucho de mis referencias son antropológicas, entonces soy mucho de ir a buscar antropólogos que han trabajado, por ejemplo, temas de salud mental, ¿no? Y la visión generalmente es totalmente diferente que la de un sistema biomédico, ¿no? Como el que tenemos. Entonces hace que, bueno, que encuentre cosas ¿Y qué o que antropólogos trabajaron en salud mental que sea interesante leer? Y los referentes que yo tengo son Eduardo Menéndez, Byron Wood, los clásicos tipo Clayman, o sea, y después hay aquí, por ejemplo, en Cataluña, en Tarragona, hay una universidad que se llama Rovira i Virgili, que hay un equipo de antropólogos de la medicina que son especialistas y que han trabajado muchísimos temas, ¿no? No solo de salud mental, sino también en general, ¿no? O incluso de la atención. Entonces, bueno, esos son un poco mis referentes más teóricos, ¿no? Está buenísimo, Y los tengo que entrevistar. seguro. Y luego yo creo que es una práctica que también se ha ido expandiendo cada vez más, ¿no? Y yo, por ejemplo, no me considero un antropólogo, digamos, que aplica temas de medicina porque estoy metido de lleno, digamos, en lo que es el único sistema biomédico y la misma organización ya hace que no pueda, digamos, jugar con los límites, ¿no? Con los bordes del mismo sistema. Entonces, bueno, trabajo entendiendo muy bien la organización, dónde quiere ir, qué se puede aplicar. Y no tengo esa visión externa. Pero Y es investigación participativa. sí, sí, sí. Lo que pasa que hay que reconocer a veces los límites que uno tiene en la manera de buscar soluciones, ¿no? Porque al final, por más que quiera, yo sé que estoy dentro de una organización determinada, con Bueno, pero unas. sos un diseñador, ¿o no? ¿No te consideras? Sí, de hecho, es la parte que he tenido que ir aprendiendo para pasar de lo que es la teoría a la práctica, ¿no? De poder aplicar, ¿no? De poder tomar decisiones. Para mí el diseño al final es un proceso de toma de decisiones, ¿no? En la que vas dejando de lado muchas cosas para ir apostando por una. Y en ese sentido sí que he tenido que aprender un poco la práctica del diseño desde la experiencia, no desde el conocimiento, digamos, no he estudiado diseño, pero sí que me he encontrado siempre con estos retos bueno, de ir avanzando en implementar, en materializar, ¿no? Aquello que planteábamos como una posible solución. Te puedo recomendar un libro buenísimo, Diseño y Salud. Es una compilación de entrevistas Lo del conozco, podcast. sí, sí, lo conozco, lo conozco. De hecho, fue la referencia que fue como me linké, digamos, porque apareció por LinkedIn y vi que lo habías publicado y es perfecto, porque al final, de hecho, el equipo, digamos, la mayoría vienen de formación del diseño. O sea, que el equipo de experiencia son diseñadores. Yo soy ¿Y el que cuántos vengo son en más el de las equipo? ciencias Eso sociales. no te pregunté. Mira, ahora mismo somos un, 2, 4, 4, 5,
pero es un equipo que va a ir creciendo, que ya sabemos que durante el año irá creciendo y que cada vez tiene más implicación en el hospital. Es un hospital que ha apostado mucho también por la experiencia. De hecho, es un hospital que generalmente intenta, digamos, eh, que haya una participación real, no solo del discurso del paciente, ¿no? Que esto es muy fácil de vender, pero después tienes que hacerlo, o sea, tienes que apostar, esto, ¿no? Sí, que Entonces, de alguna manera ser partícipe a la gente también es una promesa, ¿no? De que algo vas a cambiar y de que las cosas van a evolucionar de alguna manera amistosa para ellos y ellas. claro, y va a tener impacto real en sus vidas, porque al final, claro, o sea, nosotros aquí yo parto de la idea de que ninguno de los niños que ha venido, que tiene que venir al hospital, ha venido porque ha querido. Pero Sí, bueno, a y no. partir de aquí ya es en plan, bueno, ¿cómo somos? O sea, ¿hasta qué punto somos capaces de poder dar la mejor experiencia posible a estos niños que no han elegido venir al hospital, ¿no? Totalmente. ¿Y en el futuro qué te imaginas que puede llegar a pasar con este grupo? ¿Qué te gustaría que pase en unos 5 años, por ejemplo? A mí me gustaría, bueno, primero reforzarlo, porque es un equipo bueno, de hecho, el equipo de experiencia paciente nació hace unos cuantos años, pero como que había muy poca gente o recaía en una o dos personas y es un ambiente que al final se hace duro, digamos, porque tienes como cierta presión, ¿no? Cuando trabajas con pacientes tan cercanos, al final sientes como cierta obligación, ¿no? De tirar adelante aquello que has visto como posibilidades de mejora, ¿no? Que pueden tener impacto en la calidad de vida de estas personas. Entonces, yo creo que hay un punto de frustración que hay que saber gestionar, que es difícil, ¿no? Cuando ves que no hay recursos o cuando ves que cuesta mucho tomar decisiones para tirar adelante algunas de estas acciones y tal. Y entonces, bueno, ha habido, digamos, en el pasado, por lo que he visto, digamos, cierto desgaste que es difícil de sobrellevar. Y entonces, bueno, una de las cosas es cuidar, ¿no? Y reforzarnos como equipo. eh, y a partir de aquí, yo lo que veo es una capacidad de crecimiento que no tiene límites y que incluso, digamos, vamos a tener que poner ciertos límites para no morir, digamos, en el intento de atacar demasiados proyectos a la vez o de incluso de transformar el mismo hospital con esta visión, ¿no? De que la participación de los pacientes y de las familias es básica, ¿no? No solo que nosotros seamos una especie de cuello de botella que todo tiene que pasar por aquí, sino que seamos capaces de arrastrar un poco el hospital en esta visión, ¿no? Y entonces, bueno, ahora mismo estamos tocando temas de mejoras de lo que son los espacios, los ambientes, de los modelos de atención, capacitación, incluso tecnología, ¿no? O sea, cómo se implementa cierta tecnología con, digamos, el intento, digamos, de no convertirse en un hospital referente solo por la tecnología, ¿no? O sea, yo creo que prevalece más la idea de mantener y de potenciar un hospital más humano en el que se apoya, digamos, por todos los avances tecnológicos y digitales, etcétera, que pueden mejorar, pero que no sea, digamos, aquello lo que te lleva, digamos, a... Y no, y la realidad es que lo que te hace que tomes el remedio que te dicen muchas veces es que la médica te mire a los ojos y te diga, esto te va a hacer bien, anda tranquila. Es que hay determinados gestos, o que incluso te salude cuando llevas no sé cuántos días aquí y entres por la puerta ¿no? Y un mínimo saludo a veces tiene mucho más impacto que cualquier cosa que te pueda explicar referente a la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, hay determinados elementos que hacen que no nos podemos olvidar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una atención no presencial, porque significa que puedes hacer una videollamada como la que estamos haciendo, entender muy bien qué significa, ¿no? Para el paciente y qué significa también para el profesional en esa relación que se tiene que generar para que el tratamiento, la recuperación, el volver a tener salud, pues, bueno, vaya bien, ¿no? Entonces, bueno, estamos, digamos, en esos ámbitos. Son muy grandes y entonces, claro, tenemos una capacidad de poder absorber proyectos sin parar, pero claro, tenemos unos recursos que tenemos que saber ordenar y saber entender en qué momento tocan. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Un placer.
que vengo del diseño participativo, está claro que parte de lo que Hernán diseña es la participación del paciente, la familia y por supuesto todo el personal de salud. Y en esta participación entran en juego algunos elementos tangibles como los espacios, la maquinaria médica, los medicamentos y otros intangibles como la frustración y la espera. En un tratamiento en salud siempre hay de estos dos últimos componentes. Hay que esperar resultados, esperar la rehabilitación, esperar que podamos hacer algo y mantener a todos motivados a querer hacer en el momento indicado. Diseñar todo este enjambre es realmente complicado. Hay ritmos donde una puede influir o procesos cuyos tiempos se pueden apurar o ralentificar y muchos otros donde no se puede hacer nada, hay que esperar. Por eso, mantener a todos los que están alrededor del paciente y al paciente comprometidos y con ganas es fundamental. La motivación de los pacientes a cualquier proceso de diseño es siempre un tema delicado. Pero en el caso de la salud, más todavía. Por eso, hacerlos partícipes de más decisiones que tienen que ver con su futuro siempre es una manera de alentar las ganas y comprometerlos con las decisiones que se toman en el camino. No queremos diseñar algo que después no se adopte. Por eso, codiseñar con pacientes, familias y personal de salud es la manera de asegurarnos que lo que hacemos tiene sentido para todos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.